Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, dadme un segundito. Please, if you only speak English and you do not understand Spanish, remember that you can turn on the subtitles. You got it over here. Click and let's go. Bien, vamos adelante con este vídeo. Me lo habéis pedido decenas de veces y sin duda alguna responde a la pregunta que más he recibido en toda la historia de mi canal. ¿Cómo haces para que no te quiten las covers por copyright? Me parece una pregunta muy interesante y por lo tanto quiero tomarme 5 minutitos para explicaros todas las posibilidades de evasión del sistema de copyright actual de YouTube, ¿de acuerdo? Así pues, en este vídeo os voy a explicar mi manera de lidiar con el copyright, os voy a explicar también cómo podéis subir vídeos sin que YouTube os los retire inmediatamente por infringir el copyright y por último os voy a enseñar también cómo podéis evadir el copyright directamente para poder subir cualquier canción sin infringir de ninguna manera la política de copyright de YouTube. Bien, pues en primer lugar vamos a ir paso a paso y os voy a explicar cómo poder subir vídeos con canciones que no son vuestras sin que os retiren dichos vídeos al instante debido al detector de copyright de YouTube. En primer lugar, el sistema de detección de copyright de YouTube es muy potente. No tiene nada que ver con el de otras plataformas como TikTok o Instagram. En este caso estamos hablando de un verdadero sargento que muy posiblemente va a detectar cualquiera de las canciones por poco tiempo que se usen o aparezcan en vuestros vídeos. Por lo tanto, quiero que tengáis en cuenta, por favor, que en este caso estamos luchando contra un programa muy avanzado, muy refinado, que está perfectamente creado para detectar cualquier infracción de copyright o cualquier uso de material que no sea de nuestra propiedad intelectual, ¿vale? Estupendo, pues vamos con la fase 1 de este vídeo. Cómo subir covers o simplemente cómo utilizar canciones que no son de mi propiedad en mis vídeos sin que YouTube me baje el vídeo de manera instantánea, nada más lo he subido. Estupendo. Para poder hacer uso de canciones que no son tuyas, va a haber un único requisito en YouTube. Ese requisito va a ser que formes parte del programa de partners. En el programa de partners de YouTube se establecen clarísimamente una serie de requisitos que tienes que cumplir para poder monetizar tus vídeos. Y es que en este asunto del copyright, la monetización de los vídeos es algo fundamental, ya que únicamente te van a dejar utilizar material ajeno siempre y cuando seas capaz de generar dinero con tus propias visitas y darle todo el dinero que ha generado ese vídeo al propietario de dicho material. Es decir, cualquier persona que quiera subir una cover y no forme parte del programa de partners, la cover será retirada automáticamente ya que el individuo no tiene potestad para generar ingresos con los vídeos que produce. Y por lo tanto YouTube no te va a dejar utilizar de ninguna manera contenido que no sea tuyo si no eres capaz de generar ingresos con ese vídeo y dárselo al propietario. Cualquier persona que no cumpla los requisitos para formar parte del programa de partners no va a poder utilizar material ajeno en sus vídeos. Punto. No hay más vuelta de tuerca alrededor de este asunto. Los requisitos para formar parte del programa de partners son básicamente 3, muy sencillos, pero cuestan bastante de alcanzar en los inicios de un canal. El primero, conseguir 4.000 horas de visualización. El segundo, tener más de 1.000 suscriptores. Y el tercero, tener vinculada una cuenta de Google AdSense a tu cuenta de YouTube. Cuando cumples con todos esos requisitos, eres en efecto capaz de generar dinero y podrás, como hago yo, utilizar cualquier canción sin ningún problema, siempre y cuando todo el dinero que generan tus vídeos vaya al propietario. De esta manera os estoy respondiendo también a una de las preguntas más frecuentes que me habéis hecho con respecto a mi canal. ¿Cómo te las ingenias para monetizar y sacar dinero con tus covers si el material no es tuyo? La respuesta es muy sencilla y sigue la lógica de lo que os acabo de explicar. Yo no gano ni un euro con ninguna de las covers que he hecho. Como sabéis, el 90% de mi contenido son covers y yo no tengo de ninguna manera potestad para recibir dinero por esas covers, teniendo en cuenta que el detector de YouTube ha localizado que hay material que no me pertenece y por lo tanto todo el dinero que generan mis visitas en esos vídeos va a ir a las discográficas que tienen en efecto los royalties y derechos de todas esas canciones que yo me dedico a tocar. Por lo tanto, una vez hayáis entrado en el programa de partners de YouTube, podréis hacer covers, podréis utilizar canciones, pero que sepáis que en cualquier vídeo que aparezca, aunque sea una franja de 5 segundos de una música de la cual vosotros no tengáis propiedad, en ese vídeo automáticamente quedará deshabilitada la posibilidad de conseguir cualquier ingreso. No solamente eso, sino que en los vídeos en los cuales aparece una canción que no te pertenece, YouTube tiene todo el derecho de meter tantos anuncios como quiera, de la longitud que quiera, para en efecto recaudar unos ingresos que no van a ir a ti, sino que van a ir al propietario. De esta manera respondo también a otra de las preguntas más frecuentes que me hacéis. ¿Por qué pones tantos anuncios en tus vídeos? Muy sencillo.
Yo no pongo los anuncios en mis vídeos. Los anuncios en mis vídeos los pone YouTube. ¿Por qué? Porque no tengo la propiedad del contenido y por lo tanto YouTube tiene total potestad para modificar mi contenido en la manera que le salga de los cojones para generar un dinero que no va a ir a mí, sino que va a ir al propietario de dicho contenido. De esta manera y como consecuencia de lo que os acabo de explicar, si no eres parte del programa de partners de YouTube, no vas a poder subir nunca ninguna canción que no te pertenezca, porque automáticamente YouTube detecta que no eres capaz de generar dinero con el cual pagar al verdadero propietario y por lo tanto tu vídeo será instantáneamente bloqueado en todas las audiencias del mundo. Ahora bien, aquí aparece una segunda opción y esta segunda opción es muy interesante. ¿Puedo intentar engañar al detector de copyright de YouTube? La respuesta es sí, sí se puede. Esto no se debe tanto a un fallo del propio detector, sino que se debe más bien a la legislación vigente en cuanto a este tema. Acorde a la legislación vigente y actual en materia de copyright, nosotros podemos hacer uso de material ajeno siempre y cuando se haya realizado una modificación sustancial con respecto al contenido inicial. Es decir, deberemos modificar la canción que vamos a usar lo suficiente como para que se considere que ha habido una modificación total y absoluta por la cual el resultado no tiene nada que ver con lo que aparecía al inicio. ¿Quién va a ser en este caso el juez que se va a encargar de decidir si una modificación ha sido o no ha sido lo suficientemente grande? El sistema de detección de YouTube. Por todo ello, si queréis usar una canción de la cual no tenéis propiedad, deberéis de utilizar un programa de edición de audio y realizar tantas modificaciones que el propio detector no sea capaz de detectar qué canción es. Os adelanto ya que es un detector muy potente, tiene la última tecnología disponible para detectar este tipo de cosas y por lo tanto tendréis que modificar verdaderamente la canción para que no sea capaz de descubrir cuál es. Ahora bien, pese a que es una máquina muy avanzada, el proceso no es tan complejo. Los pasos que tendríais que seguir para conseguir engañar al detector de copyright son muy sencillos. Descargaos un editor de audio. Yo personalmente utilizo Audacity. Es gratis, libre de virus y muy intuitivo. Todo lo que tendréis que hacer es importar la canción que queréis usar, clicar en la pestaña de efectos y proceder a modificar o bien el tono de la canción o bien la velocidad de la canción. Modificando alguno de esos dos factores o directamente los dos juntos, podréis provocar un cambio tan grande en la canción que en efecto no se va a parecer a la original y por lo tanto el detector de copyright no va a conseguir detectarla. Pero si bien esto representa la manera más efectiva de evitar la detección del copyright, tenemos un problema bastante grande, y es que en efecto hemos convertido una canción que nos gusta en algo total y absolutamente distinto que posiblemente suene muy mal. Pero pese a ello, en determinados casos puede que a alguna persona le interese y por lo tanto vale la pena comentarlo. Modificad la canción tanto como queráis con un programa de edición de audio y subid un vídeo a YouTube en privado. Si el vídeo en YouTube en privado no tiene una reclamación de copyright en 1 hora, os garantizo que ese vídeo lo podéis monetizar tanto como queráis porque el detector ha fallado en su tarea de, en efecto, comprobar si la canción pertenece a un artista registrado o, en cambio, a vosotros. Si, por lo contrario, subiendo el vídeo en privado, YouTube os manda una reclamación de derechos, sabéis que no habéis realizado suficientes modificaciones en la canción para que el detector no lo detecte. Por lo tanto, esta es una de las maneras que tenemos para evitar esa detección del copyright, pero tiene sus pros y sus contras. Pros, podremos utilizar la canción, monetizar el vídeo y quedarnos nosotros el dinero. Contras, es muy posible que la canción no se parezca en nada a la original y por lo tanto todo este asunto de usarla haya perdido directamente el sentido. Ahora bien, aún queda un caso más por comentar que a mí personalmente me toca muchísimo los cojones y es el caso de las discográficas que no permiten utilizar las canciones bajo ningún concepto. Es decir, hay discográficas que pudiendo ganar dinero con mis visitas prefieren directamente bloquear el vídeo de cualquier persona que utilice una canción pese a que ello les suponga perder dinero. Tienen dos opciones. Te dejan utilizar el vídeo, tú consigues tantas visitas como quieras y ellos se quedan el dinero sin hacer nada, o directamente nada más ven que tú has utilizado la canción, borran el vídeo porque no permiten ni quieren tu puto dinero. Lo cual es interesante, es una pregunta que yo me planteo. ¿Por qué una persona iba a preferir perder dinero antes que dejar que alguien utilice el contenido y llevarse el dinero de los frutos del trabajo ajeno? La respuesta personalmente no la tengo, pero cuando te topas con un asunto así, estás directamente jodido. Si una persona no quiere bajo ningún concepto que su música se use, cuando el detector la detecte, tu vídeo se va para abajo.
Puedas o no puedas generar ingresos, seas o no seas partner, hayas modificado o no hayas modificado, hay determinadas canciones que si se detectan directamente se borran. Por último y para resumir, el detector de YouTube es un arma muy potente. Mi consejo para todas las personas que quieran usar música sería intentar nadar a favor de la corriente. Utilizad la música que queráis una vez forméis parte del programa de partners y ceded todo vuestro dinero a la persona que tenga los derechos. A mí personalmente no me gusta modificar tanto una canción para que al final no se parezca en absoluto a la original, porque directamente ha perdido todo el sentido. Y por otra parte, si os topáis con alguno de esos casos en los cuales la discográfica directamente prefiere mandaros a tomar por culo antes que quedarse con el dinero que vosotros habéis generado, en ese caso no tenéis nada que protestar y tengáis 1000 seguidores o 10 millones de seguidores, estáis jodidos y vuestro vídeo se va a la basura. Esto ha sido todo lo que sé acerca de cómo evitar el copyright y todos los aspectos que lo rodean. Espero que este vídeo os haya servido y que os guste. Por favor, activad las notificaciones de mi canal, dadle me gusta y comentadme qué es lo que queréis ver en los próximos vídeos. Espero que estéis todos de puta madre, os mando un abrazo muy grande, desde aquí el estepario siberiano, nos vemos todos en los próximos vídeos, gente. Un abrazo.